Yo buscaba un Salvador, mas tu me liberó. Porque estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu me liberó. Mi alma me venció, por yo sabía tu sangre me salvó. Tu sacó, mi alma me venció, por yo sabía tu sangre me salvó. Ahora libre soy, tu amor, es tu gracia la que me sacó, mas tu a mí me liberó. Tu sacó, mi alma me venció, por yo sabía tu sangre me salvó. Tu sacó, mi alma me venció, por yo sabía tu sangre me salvó. Un pecado me rescataste, tu gloria me aceleró. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste, estaba herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tú has ganado. Mi alma me venció, por yo sabía tu sangre me salvó.
traer a ti cada situación que estamos atravesando, cada preocupación, cada dolor, podemos traerlo a ti, Señor. Y gracias porque en esta mañana nos acuerdas que la forma que podemos pelear en esas situaciones es viniendo a ti en oración. Señor Jesús, también te damos gracias porque nosotros estábamos perdidos en el pecado. No teníamos esperanza, pero cuando tú diste tu vida en la cruz y después resucitaste, hiciste un gran milagro de ofrecernos perdón por nuestros pecados, de ofrecernos libertad de nuestros pecados y ofrecernos una nueva esperanza. Gracias, Señor, y en esta mañana de forma especial recordamos y contemplamos en esto, Señor, con esta canción que vamos a cantar, que nuestra esperanza sea puesta solamente en ti, Señor. Hemos visto en tu palabra cómo tú eres victorioso. Ayúdanos a confiar que vas a ser igual de victorioso en nuestra vida, Señor. Gracias de nuevo y que seguimos cantando en esta mañana.
confía solamente en ti y elegimos hoy, tomamos esa decisión de poner nuestras esperanzas de nuevo en ti. No que la situación se mejore, no que las cosas acaben o cualquier otra cosa, Señor, que podemos a veces poner nuestras esperanzas, sino solamente en ti. Porque de nuevo, como cantábamos antes, cuando tenemos nuestra esperanza en ti, podemos ver como tú eres victorioso en nuestras vidas y en las vidas a las personas quienes amamos también. Gracias, Señor. Y te pedimos que nos des entendimiento de tu palabra en esta mañana, que nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque sin importar nuestra edad, tu palabra es para cada uno de nosotros hoy. Gracias, Señor, te adoramos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. De nuevo a todos bienvenidos en esta mañana. Si necesitan una Biblia, les podemos acercar uno, y les acuerdo que hoy es un servicio familiar. Significa que hoy los niños están con nosotros y vamos a aprender todos juntos la palabra de Dios. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Eso, qué alegría. Por favor, si alguien no tiene Biblia, levante su manito y Ujier nos va a pasar, por favor, Biblia. Levante su manito, téngala en alto para que él pueda pasarles una Biblia. Por aquí hay una más. Les invito para que por favor podamos poner nuestro teléfono en modo silencio, modo avión, vibrador, no molestar, y nos dispongamos para lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Bueno, quiero contarles que domingo anterior arrancamos un nuevo libro, ¿cierto? Que es Primera de Corintios. Por supuesto, antes, hoy hace 15 días atrás, cerramos con el Evangelio de Juan. Y hoy estamos ya arrancando, dándole la continuidad a Primera de Corintios. Y creo que es muy importante, demasiado importante, poder orar para que sea el Señor el que esté dirigiendo el día de hoy la enseñanza. Y también para que Él sea el que esté permitiendo que entre. ¿Se han escuchado en algún momento el dicho de boyacense que a veces nos pasa que lo que entra por aquí sale por aquí? Ok, pues cuando estamos nosotros llevados por el Señor, guiados por el Señor, instruidos en el Señor, puede que entre aquí y no salga por aquí, sino se quede acá. Y eso es lo que queremos. Ese es el ánimo. ¿Listo? Entonces, por favor, acompáñenme en una oración antes de arrancar. Padre amado, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno y misericordioso para con nosotros, Señor. Gracias porque nos has regalado un día bueno, Señor. En medio de este día también clamamos por lluvia, Señor. La necesitamos, Señor, pero gracias porque el día de hoy nos vas a regar, nos vas a nutrir, Señor, a través de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, y te imploro que no sea mi palabra, sino sea la tuya, Señor. Que lejos esté de decir algo que pueda torcer o descontextualizar la intención principal de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Santo, que seas tú obrando en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque de no ser por ti no estaríamos en este proceso de santificación. Gracias porque eres tú el que es fiel que ha comenzado la obra de nosotros y que la va a terminar, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a irnos con la porción del día de hoy. El libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Versículos del 10 al 17. Uy, Andy, no, está muy poquito, esta vez son 7 versículos. Pues vamos a darnos cuenta cómo el Señor nos va a nutrir en gran manera a través de 7 versículos. Hoy, como familia, estamos celebrando algo informal, formal, pero lo principal es venir a celebrar lo que el Señor tiene para mi vida, que es lo más importante. Al día de ayer pasó algo. ¿Se celebró qué? Amor y amistad. Ok, amor y amistad.
Muy bien. Ahora, hoy venimos a celebrar amor y amistad en Cristo y no como el mundo lo hace, teniendo en cuenta que a veces se descontextualiza el significado de amor meramente. Y hoy vamos a tratar de entender algo bien importante que Cristo nos está llamando a hacer. Entonces, vamos a irnos con los dos punticos en la ruta de la enseñanza. La ruta de la enseñanza es como cuando tú llegas acá y vas a coger un bus y vas del norte a sur y dices, ¿en qué bus me subo? Entonces empiezan a mirar el tablero a ver cuál es el que le sirve a uno para llegar a donde va a ir. El punto número 1 va a ser el llamado a la unidad en armonía, solo está en Cristo. El llamado a la unidad en armonía solo está en Cristo. Y vamos a tratar de entender y explicar ese solo está en Cristo. Y el punto número 2 es bien importante. Mis preferencias no me deben dividir del cuerpo de Cristo. Mis preferencias no me deben dividir del cuerpo de Cristo. Ok. Para llegar al título de la enseñanza, que es este. Hoy el título de la enseñanza, casi siempre nosotros exaltamos el nombre de Cristo, y hoy lo vamos a exaltar desde otra perspectiva. Y es la alegría del enemigo llamada división. La alegría del enemigo llamada división. Ahora, en la ruta anterior, o sea, el domingo anterior, vimos previniendo los efectos del mundo en la iglesia. Y estábamos hablando de varias cosas, como ver cómo Pablo saludaba con el fin de que la gente recibiera gracia y paz. El punto número 2 de la vez pasada era el llamado de Cristo, es a que tengamos comunión con Él. Y también veíamos cómo la iglesia en Corinto era muy famosa por varias cosas. Una de las primeras era porque era como si fuese el canal de Panamá, pero en ese lado, ¿sí? En donde los barcos atravesaban allí por ese estrecho pequeñito y pasaban al otro lado y se evitaban dar toda esa vueltotota. Y ya imaginándonos eso, lo veíamos el domingo pasado, era importante ver que Corinto era muy famosa por el comercio. Era muy famoso por el arte, por la cultura, convergían muchas personas, llegaban allí a estos puertos. Y con ello, la fama más grande de Corinto era que tenía templos dedicados a la prostitución, de donde también salía la tica. Y que estas prostitutas que estaban allí estaban para satisfacer a los visitantes y a los que estaban allí. Y que en medio de eso, el Señor permite que emerja, que surja una iglesia allí. Increíble, ¿no? Increíble. Ahora vamos a ver también cómo allá Pablo, inclusive antecito, se había encontrado con Priscila y con Aquila, aquellos personajes que se dedicaban a tejer carpas, y que Pablo hacía parte de eso también, y que finalmente allá surge y emerge la primera iglesia en Corinto. 3 años después, Pablo, estando en otra ciudad, escribe 1 Corintios como respuesta a una problemática que había en la iglesia, en donde había diferentes culturas, en donde había diferente gente, en donde había gente de diferente estrato, en donde había diferentes posiciones socioeconómicas, y en donde radicaba, y había una cosa grandísima que emergía allí, y era que la famosa diosa, ¿alguien se acuerda? Afrodita, la diosa del amor en el mundo, ¿cierto? Estaba ya bien pomposamente en Corinto, también junto con Zeus, junto con Poseidón, y que Pablo por allá en algún otro momento él se acerca y dice: vengo a hablarles al Dios no conociendo. Ok, mirando todas esas cositas, vimos que el propósito de la carta es corregir a una iglesia que estaba en el mundo y que era carnal y que tenía una forma de tomar a la ligera los errores y las acciones. Y también vemos cómo eso era bien alarmante. Una frase de la que hablábamos la vez pasada era como Moffat decía: la iglesia estaba en el mundo y tenía que estar en el mundo.
La iglesia de hoy, ¿dónde está? En el mundo, pero sí hay algo importante, y es que la iglesia tiene que tener un pero grande, y es que el mundo no debe estar en la iglesia. Una cosa es que la iglesia esté en el mundo, otra cosa es que el mundo esté en la iglesia. Yo no sé si ustedes se acuerdan del famoso, esos teoremas de conjuntos, de unión, intersección, y después había uno que me encantaba mucho, y era pertenece y no pertenece. Ok, entonces, ¿la iglesia está en el mundo? Sí, pero el mundo debe estar dentro de la iglesia. No, hasta ahí no. Y decíamos el domingo anterior con un dicho muy popular, que juntos, pero no revueltos. Juntos, pero no revueltos. Ahora, en cuanto a este tipo de situaciones que pasaba allí en Corinto, en el 2024 hay muchas congregaciones que todavía sufren estas cosas. ¿A causa de qué? Del pecado. Del pecado que mora ¿en quién? En mí y en todos sus mercedes también. Y ese es el problema grande que hay aquí. Ahora, Juan, yo sé que ya salimos de Juan, pero Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17 dice algo muy especial e importante. Dice, no amen este mundo, ni las cosas que ofrece este mundo, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con toda la gente que tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Increíble lo que el Señor está mostrando a través de Juan. Sí, ya cerramos Juan, pero no podemos pasarle la tijera a la escritura completa. Tenemos que tenerla en cuenta toda. Ahora, para cerrar el contexto y meternos en lo del día de hoy, porque usted dirá, no, pero está muy largo, al grano. Pero es que viene este contexto que es muy importante. Y es que vimos la vez pasada que habían 6 cosas importantes en el propósito del libro de Primera de Corintios. Y el primero es manejo de conflictos en la división de la iglesia. Y ahí empieza uno como que a alisarse. Manejo de conflictos en la división de la iglesia. Importante. En el amor de Cristo, y digo que en el amor de Cristo porque yo hago parte de Boyacá y soy boyacense. Y nosotros los boyacenses tenemos un defecto muy feo. Y es que cuando yo tengo un problema con alguien, ¿sabe qué digo? Gracias, hasta luego. Y ni se despide y no volvió. Y nosotros sabemos que es así. Duro, pero es así. Ahora, el punto número 2 es uso y administración de dones espirituales. O sea, todo esto que está pasando aquí es porque en Corinto se estaba haciendo al revés. O sea, ¿habían divisiones? Sí. ¿Estaban usando mal la administración de los dones espirituales? Sí. ¿Cómo llevar una vida de pureza? Y cuando digo cómo llevar una vida de pureza, es cómo llevar una vida de pureza sexual. ¿Y estamos con los niños? Sí. ¿Debe ser un tabú para los niños? No. Se debe escuchar esas palabras ya para que los niños vayan escuchando y vayan adecuando. No vamos a hablar específicamente aquí, explícitamente de ciertas cosas, pero si ven, y qué mejor que los niños escuchen de su papá, de su mamá, de las personas que tienen la sabiduría en Cristo, y no después que vayan y encuentren esta información por incidente o por un video en YouTube. ¿Cierto? Muy bien. El papel de las mujeres en la iglesia, súper importante, teniendo en cuenta que no quiero decir que las mujeres no son importantes. No, las mujeres son demasiado importantes. Para ejemplo, un botón, si la forma en la que yo estoy aquí gozoso es por mi esposa, o por supuesto por el Señor que me ha dado a mi esposa. ¿Es importante? Claro que sí. ¿Cómo ser generosos y amarnos mutuamente? Ay. Qué difícil estas cosas y duro para nuestro contexto en Boyacá. ¿Cómo amarnos mutuamente? Porque si yo tengo un negocio de hamburguesas y los de allá tienen otro negocio de hamburguesas y los de allá tienen otro negocio de hamburguesas,
A veces uno dice, ¿y cómo le está viendo de bien a los de allá y a mí no? ¡Qué embarrada! Y empieza uno a sentir envidia. Duro, pero real. Y también nos va a mostrar cómo tener un matrimonio exitoso. Cómo tener un matrimonio exitoso. Ahora, la carta de Corintios específicamente está hablando a los pecadores santificados en Cristo Jesús. ¿Todos somos pecadores? Sí. ¿Somos santos? Sí. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Sin Cristo somos santos? No. ¿Somos santos completamente ya? No. Estamos en un proceso de santificación. ¿Que quién hace que nosotros subamos y crezcamos en ese proceso? Porque no es ni el que riega ni el que siembra, sino Dios el que da el crecimiento. Y menos, ayer me decía un muchacho, y menos mal que es así, no depende de mí. Porque a veces yo me despierto con los pies al revés, con el pie izquierdo, yo no quiero, no me gusta. ¿Ustedes se imaginan donde Dios se levantara un día así? Pudiera ser así y nos acaba a todos. Pero como Él no es así, menos mal que no es así. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en humanizar a Cristo, en humanizar a Dios, pensando que Él es igual a nosotros. Y Él no es así. Ahora, con todo esto, el Señor nos da su gracia y su paz que provienen de Él. Listo. Y la última parte del contexto es que el domingo pasado decíamos que el Señor nos ha llamado a 3 cosas. Que a veces uno dice, oye, ¿qué llamado tienes tú? Yo no sé, y el llamado a veces es difícil, y no, que el llamado no sé qué, que el llamado sí sé cuántas. Y veíamos en esos primeros versículos de Corintios que el Señor sí nos llama a hacer algo. Punto número 1. Hacer su pueblo santo. Santo, como Él lo es, porque Él es santo. Ok, ¿y hay algo que tiene que ver con mis dones? No, nada. Yo tengo que, independientemente si sirvo o no sirvo, tengo que ser santo. Después de eso, Él nos llama a tener una comunión con su Hijo Jesucristo. Él nos llama a tener comunión con Cristo. Y a veces nosotros luchamos, pero ¿por qué no tenemos comunión entre nosotros? ¿Qué pasa? Pues si yo no tengo comunión con Cristo, ¿cómo voy a tener comunión con los demás? Primero está el 1 que el 2. Y el tercero es a tener comunión los unos con los otros. Si nos damos cuenta cómo el Señor siempre ha sido de orden. Lo vemos desde Génesis. Él ha sido ordenado. Empieza Él con su creación muy ordenada y dice, y fue bueno en gran manera, y fue bueno en gran manera. Entonces estamos viendo que primero el Señor nos llama a ser su pueblo santo, luego nos llama a tener una relación con Él, y por último nos llama a tener comunión, coinonía con todos. Ok, y hoy vamos a ver directamente el verso a verso, no vamos a leer la escritura y después vamos a explicar, sino vamos a leer el verso a verso, porque hoy tenemos a los niños y es importante que los niños hoy también tengan bien abiertos sus oídos y sus ojos, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir en el verso a verso y vamos a comenzar con el punto número 1 de hoy. El llamado a la unidad en armonía está solo en Cristo. Y hago ese énfasis en solo en Cristo, porque ¿puede haber unión? Sí, pero no necesariamente armonía. ¿Pueden haber hogares que viven bajo un mismo techo? Sí, pero directamente viven en armonía? No sé. Lo que yo sí sé es que si están en Cristo, funciona. Eso sí, ¿puede haber armonía en Cristo? Sí. Si no está Cristo bien fortalecido, no sé, tiene uno que ver el caso particular, ¿vale? Y es lo que vamos a tratar de mirar el día de hoy. Versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito o sentido. Y aquí empieza entonces, ahora sí vamos a desmenuzar ese versículo 10. Pablo tiene una excelente actitud en hablarle a las personas. Es tremenda la actitud que está
haciendo Pablo para con la gente? ¿Pablo tenía la autoridad? Sí. ¿Y cómo cogió esa autoridad? Les digo a todos ustedes que me pongan atención porque aquí el que manda soy yo. No. Miren cómo Pablo se está dirigiendo a ellos. Les suplico, les imploro, hermanos. O sea, él está diciendo que él también hace parte de ellos. Él no está diciendo que yo estoy aquí y ustedes están allá. No, él está diciendo que todos somos hermanos. Ok, listo. En el nombre del Señor Jesucristo. No está diciendo, es que aquí el que manda soy. No está diciendo eso. Está diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya le está hablando de unidad. Porque está diciendo que hermanos, porque todos somos hijos de un solo Padre, de un solo Dios. Ok, ahora, en el nombre de nuestro, otra vez. ¿Sí se están dando cuenta cómo Pablo, en medio de que está empezando, ya está dando su énfasis que aquí es la unión? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. Y si Pablo les está diciendo esto a ellos, es porque en ese momento no estaban viviendo en armonía. No lo estaban haciendo. Y que no haya divisiones entre ustedes. ¿Habían divisiones desde ahí? Sí. La vez pasada miramos que en esa iglesia en Corinto les hacía falta algún don. Ninguno. Todos los dones estaban. El domingo pasado decíamos, ¿y puede haber alguien que tenga muchos dones y ser inmaduro espiritual? Sí. O si no estuviera escrita 1 Corintios capítulo 13. Usted puede hablar en lenguas, puede tener don de enseñanza, puede tener todo lo que quiera, y si no tiene amor, como címbalo que resuena. Wow. O sea que tengo que tener cuidado de que prime el amor en medio de los dones que el Señor me ha dado a mí. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, Pablo les habla con una actitud de súplica. Él dice, les suplico. Y aquí entra así algo un poquito personal. Y es en algún momento de mi adolescencia. Hoy para los jóvenes que son adolescentes se piensa que no, los grandes ellos fueron en coche, no tuvieron nada. No, pues yo fui bien rebelde de adolescente. Y mi mamá le tocó sufrir un poquito, un poquito mucho. Pero el día que se sentó mi mamá y me habló a mí, diciéndome, hijo, te suplico, no, ese día yo hubiera preferido que me hubiera pegado. Porque esa manera en cuando a uno le hablan de tú a tú en súplica, en amor, le rompe a uno la barrera de la dureza del corazón. Y es más efectiva. Por supuesto que cuando hay que disciplinar, hay que disciplinar. Pero el Señor hace una forma muy, muy hermosa, hablando ahorita a través de Pablo a los Corintios, y les está diciendo que les pone en súplica. Por favor. No en una actitud impositiva, sino en una actitud de súplica, haciendo efectiva la autoridad como apóstol, sino más bien lo hace en ruego, con ternura de hermano. Eso es lo que hace Pablo, hablando con ternura. Hijos, levanten la mano, hijos. ¿Puede uno hablarle algo duro a su papá? Sí, pero con ternura. Si usted se lo habla a la brava, no llega. Pero cuando un hijo le habla a su papá con ternura, que se aguante el papá, porque muy seguramente le toca apartarse, ir a llorar y decir, tiene la razón. Cuando la ternura está, se rompen las murallas de la dureza del corazón. Y es una realidad grande. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 8. Es uno de los versículos que me fascina. Y lo hemos visto en el grupo de hombres también. Y dice que Pablo dice que la autoridad es para algo y no para algo. Vayamos por favor, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 8. Dice, Pablo dice que la autoridad es para edificación y no para destrucción. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo?
que la autoridad es para edificar y no para destruir. Miren la imagen, lo diferente que se ve. La edificación y la destrucción. Levanten la mano los hombres, por favor. Les voy a decir la frasecita que leímos en el grupo de hombres. Es dura, agárrense de la silla. Y la frase dice: hombres, gústenles o no les guste, ustedes son líderes. Nos guste o no nos guste, nosotros los hombres somos líderes. Ahora, ¿cómo llevas tu liderazgo? Eso es otra cosa. ¿Cómo llevas y cómo usas tu autoridad? Eso es otra cosa. ¿Duro, no, hombres? Y en este momento, mujeres, entiendan, no es fácil llevar autoridad como así, llevarla de la mejor manera. Difícil. Porque nosotros también pecamos. Ahora, este llamamiento de parte de Pablo se basa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no se basa en una idea que él tuvo, lo cual quiere decir que la unidad en armonía está solamente en Cristo. ¿Pero puede haber armonía sin Cristo? Muy probablemente lo que puede haber es unidad. ¿Puede haber unidad? Sí. Quizá por obligación, quizá unidad por desagrado o por sufrimiento, pero no en armonía. No toda la unidad necesariamente está en armonía. Y es algo para poderlo evaluar. Solamente nos podemos mantener unidos en un mismo sentir y pensar con un mismo propósito, y es el que tiene Dios para nosotros en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Ok. Si logran ver esa hojita así, ¿no? Dando para dos lados. Cuando uno está para el lado de Cristo y el otro no, ¿qué le pasa a la hojita? Se rompe. Ahora, cuando hay dos cadenas con sus eslabones, y está Cristo, las dos cadenas se unen. Y ahí va Eclesiastés también. Y cordón de tres dobles, ese es difícil de romper. O sea, ese es el eslabón que aguanta a las dos cadenas que son pecadoras, pero que si están agarradas por ese eslabón, no se van a romper. Interesante, ¿no? Y no vamos hasta ahora, vamos como en el primer versículo. Hay familias que están unidas, pero no en armonía. Y es que eso es lo que el enemigo quiere. Anhela, desea y se esfuerza por diligentemente trabajar. Él es famoso, el enemigo es famoso por esta frase. ¿La han escuchado? Divide y vencerás. Atentamente el enemigo. ¿Y hoy en día se ve su efectivo? Sí. Veamos cómo está la sociedad. Dividida. ¿Por qué? Porque las familias están y porque la iglesia está. Eso es lo que pasa. No podemos darnos nosotros, tenemos que ser osados y luchar por la unidad. Luchar por la unidad no es fácil. Tenemos que soportarnos en amor. Y soportarse a veces es duro. Pero con todo y eso yo puedo estar enojado, pero bueno, lo amo. Está lloviendo aquí con sombrilla. Estamos enojados, pero no se enoja. Eso es parte de la unidad. La unidad, a la cual el enemigo sí le trabaja fuertemente. Él quiere vernos divididos, porque recuerden que el enemigo está como león rugiente mirando a quién, y si lo ve solito, ay, ahí fue papayita. Diferente a cuando estamos juntos, es diferente. Versículo 11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Entonces aquí hay algo, y es que aunque para el caso cultural sucede lo contrario, podemos llegar a murmurar, pero no amar y a querer solucionar. Una cosa es murmurar, otra cosa es querer solucionar, siendo esta manera muy efectiva de crear divisiones a través de las murmuraciones. Cuando hay murmuración,
hay división. ¿Para qué uno habla pasito? ¿Para qué? Para que los demás ¿qué? Me escuchen. Me escuchen. Ahora, si tú tienes algo que decirle al hermano, ¿por qué no vas y te acercas y pasito le dices a él? Es difícil, ¿cierto? No es tan sencillo, no es tan sencillo. Pero si nosotros estuviéramos más dispuestos a amar y a solucionar, se cerraría ese paso grande a la mayor parte de ociosas murmuraciones que en la actualidad son la plaga de la iglesia y como resultado de eso da división. Inclusive, me atrevo a decirlo, a veces hasta los hijos hacen que se peleen ¿quiénes? A los papás, para sacar provecho a veces de los papás. Porque si usted tiene vivo a sus papás, vaya el día 11 a su papá y dice, bueno, lo que diga su mamá, y después ya mi mamá, que lo que diga su papá, bueno, tómelo las 11, doble 11. Porque los tienen divididos. Ahora, si están junticos, llega el niño, papá, que las 11, ¿qué dijo su mamá? No, que lo que dijeras tú, que me diera las 11. Y si el papá va a hablar con la mamá, ¿qué dijo? No, yo no le daba 11. Ay, venga, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero porque hay unión. Porque hay unión. Porque hay unión. El enemigo quiere a veces dividirnos y darnos una información a unos y otra información a otros para que después diga, ¿y quién le dijo a usted eso? No, pero a mí no. Y ahí empieza el problema. Porque no hay unión en la comunicación. Duro pero real. Y esa manera es la manera efectiva en la que se ataca. El enemigo ataca primeramente a los matrimonios. Así es. Porque es que era blanco. ¿Y quién dijo que era blanco si es que es negro? ¿Y quién le dijo a usted que era negro? No, a mí me dijo tal persona. ¿Y por qué no me preguntaron? Esa es la parte que es importante. Y ahora, ¿cómo esto puede afectar a la familia? Pues en ciertos casos, integrantes de la familia, y lo hago en el amor de Cristo, por favor, tengámoslo en cuenta, no es un comentario amarillista. En el amor de Cristo, integrantes de mi propia familia pueden murmurar de mí o de mi esposa. No sé cuántos han sentido identificados ya. Ahora, el ánimo es a solucionar, reparar y restaurar. Y esa es la cosa en la que nadie quiere trabajar. Nosotros solo queremos murmurar, pero venga, restauramos, no. Venga, lo hablamos, no. Venga, lo reparamos, no. Venga, lo solucionamos, no. Alguien decía alguna vez que opinólogos es lo que hay y no cobran. Y nadie les pide la opinión, pero ahí está. Pero repara, ayuda, soluciona, no. Y cuando no hay esa actitud, ahí sí uno tiene que empezar a identificar qué debo coger y qué debo apartar. Y es preocupante porque todos esos anhelos a veces provienen ¿de dónde? Del corazón. Entonces el problema ¿en dónde está? En mí. Ellos decían alguien, no, pero es que el enemigo me está atacando. Y el mundo me está atacando. Sí, ahí van dos enemigos. Pero el tercero y más peligroso, tu carne, y tú duermes con él. El primer y principal enemigo está dentro de mí y es mi pecado, el mío. Entonces yo tengo que cuidarme de no ser un agente promotor de la división. Yo. Ahora, me encanta esta frasecita y veámosla acá. La opinión sin la intención de restaurar, solucionar o reparar solamente da un resultado: destruir. Y traten ustedes de mirar cuál es la intención. Tratemos de mirar cuál es la intención. Porque miren, la intención a veces es esta. Y es que tenía que sacarme esa espinita, me la tenía que sacar. Ok, y usted se sacó la espinita y ¡pum! Se la enterró al otro. Seguro. Porque la opinión sin la intención de restaurar, solucionar o reparar solo destruye. Ahora, ¿yo puedo tener una opinión en el amor a alguien y acercarme hacia alguien y mostrar amor? Sí. Si le digo, hey hermano, mira, yo te estoy viendo que esta cosa no está bien porque estás haciendo este daño y no se ve bien en el amor de Cristo. Repáralo.
En ese momento, no sé si alguno de ustedes fueron disciplinados en algún momento y uno se revela de la disciplina y no quiero y me parece injusto y ¿por qué? Pero ya cuando uno es grande uno dice, madre, gracias a Dios que me disciplinaron porque si no yo no sé dónde estaría. Eso pasa con la disciplina. La disciplina en principio es mala, uno la ve mala, pero en el momento en que uno ya está grande uno dice, menos mal que esto pasó por mi vida y me disciplinaron, porque si no... Listo. Ahora, entonces, en la práctica tu opinión ayuda si identificas cuál es la intención con tus palabras en la intención comunicada. ¿Ok? La práctica, entonces, mi opinión puede ayudar, sí. Si yo identifico, ¿para qué me lo está diciendo? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si es para sacarse la espinita, pues no ayuda para nada. Y no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que uno dice algo y después dice el pero y el pero para adelante, desastre, desastre. O sea, esas palabras sobran. Hay muchas palabras que sobran. Y con esto entramos a nuestro puntico número 2, que dice, duro, por favor, miremoslo bien. Mis preferencias no deben dividir, no me deben dividir del cuerpo de Cristo. Mis preferencias no me deben dividir del cuerpo de Cristo. ¿Para dónde quiere ir y para dónde? Listo, vamos a mirar. Versículo 12. Me refiero a que unos dicen, yo soy de Pablo, otros afirman, dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, yo soy de Cefas, y otros dicen, pues yo soy de Cristo. ¿Ok? Y entonces aquí es donde viene la cosa. La iglesia en Corinto estaba exaltando, era a hombres, Pablo, Apolo, Cefas. Listo, muy bien. ¿Y qué estaba pasando dentro? Inclusive dentro de esos mismos estaba metido el mismo Pablo. El mismo Pablo lo tenían metido ahí. Y él diciendo, quien no estaba pidiendo ni anhelando que lo metieran por ahí, porque Pablo no quería eso. Ahora, cuando esto sucede, puede llegar a ser cierto ese título famoso en Colombia de este escritor famoso que hizo el de 100 años de soledad, que hay otra obra que se llama Crónica de una muerte anunciada. Ok, y esa crónica de una muerte anunciada es que cuando yo exalto a los hombres, finalmente va a haber división. Cuando yo exalto a un hombre, finalmente va a haber división, porque nosotros los hombres tenemos preferencias. Y después entonces empiezan a decir, la preferencia de él me gusta, yo me voy con él. No, mentira, la preferencia de él me gusta, yo me voy con él. ¿Y la unión dónde está? No, las preferencias mejor. Ese es el problema ahí. Pablo exalta que solamente el nombre de Jesús, sabiendo que solamente de esta manera va a producir una unidad entre el pueblo de Dios. Por eso Pablo está diciendo, y venga, y va a decir algo más adelantico. Entonces ahí nos vamos preparando en el remodo para el versículo 13, que ahí se viene. ¿Qué dice el 13? ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Y es interesante porque Pablo está hablando de él en tercera persona. ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y hoy en día podemos ponerlo en práctica así. Cuando tú fuiste bautizado en el nombre de ¿quién? De Dios, del Señor. No fuiste bautizado en el nombre de Ricardo, o en el nombre de Alex Díaz, o en el nombre de... ¿No? El instrumento que el Señor usó para bautizarte, bueno, pero me acuerdo mucho de haberle dicho esto a un joven, y es, ustedes, no sé si de pronto son más conocedores del arte que yo, pero uno va a un museo, ¿sí? Y ve la pintura, y hay gente que, los que se deleitan en el arte, se quedan ahí, no sé si lo sabes, y mirando, y uno como que acerca, pero ¿quién mira? ¿Qué mira? O sea, ¿qué tan interesante hay en esas rayas? Y entonces uno puede decir, wow, tremendo pincel de Marta con el que hizo esas pinceladas y quedó esa pintura tan esplendorosa. O uno dice, venga la firma, uy, tremendo pintor. Pero uno no está diciendo, wow, tremendo lienzo, tremendo pincel, tremendas pinturas. Uno le da la gloria esa al autor. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, el autor de la escritura es Dios. Entonces, ¿la gloria para quién es? O sea, no es ni para Pablo, ni para Apolo, ni para Cefas.
Inclusive algunos están atreviéndose aquí a decir, y yo soy de verdad, de verdad, de verdad de Cristo. O sea, están diciendo, ustedes no. Ya hay división. ¿Listo? Es muy interesante ver eso. La formación en la iglesia de esos grupitos así, que en la juventud, ¿saben cómo se llaman esos grupitos? Roscas. Las roscas. Entonces se enroscan a unos ahí, y ahí no salen y no se juntan con los otros. Y ahí está la rosca. ¿Sí? Pero en la iglesia no se llaman roscas, se pueden llamar sectas. Entonces, no, es que estos hermanos piensan en esto y pum, la secta de tal cosa. Y esa secta niega la unidad del cuerpo de Cristo. Las sectas dividen. Seguir líderes humanos es menospreciar a aquel que había sido crucificado para darnos salvación. Miremos en pantalla. Me encanta. Seguimos al único hombre, 100% Dios y 100% hombre, que no genera un sentir de división, sino de unión. ¿Qué es? Cristo. Si tú sigues a un hombre diferente a Cristo, va a haber división, fijo. Pero si tú sigues a Cristo, fijo va a haber algo. Unión. ¿Cuesta? Sí. Porque la unión, para que yo esté unido con mis hermanos, tengo que morir a mi carne. ¿Cuesta? Sí. ¿Se puede? Sí. Pero solamente ¿en quién? Jesús. Él es el importante en esta gran ecuación. La intención que tenía Pablo no era conseguir convertidos para él. La intención que él tenía iba más allá. Él quería, ni tampoco quería seguidores para hacerse un hombre del cual se pudiera autogloriar. Y decir, sí, se dan cuenta de yo cómo hablo de Dios, síganme los buenos. Uno está diciendo eso. Su único objetivo era exaltar el nombre del Señor Jesucristo a hombres y mujeres. Pablo no se exaltaba a él mismo. ¿Ustedes se acuerdan de alguien en Juan que también hacía lo mismo? Juan el Bautista. Él decía, yo soy la voz que clama en el desierto. Y le dijeron, entonces tú eres el profeta. No, ni Mesías ni profeta, yo solamente soy heraldo. O sea, yo solamente soy el megáfono que da el mensaje importante del emisor que es Dios. Y la gloria no es para mí. Y eso era lo que nosotros hablamos por allá bien atrás, que nosotros deberíamos tener ese mismo sentir de Juan el Bautista. De ser simplemente heraldos, porque la gloria es ¿para quién? Para Dios, no para mí, no para mí. Listo, importante, versículo 14. Gracias a Dios, y aquí viene Pablo diciendo, y les voy a decir esto porque se van a dar cuenta ustedes, le está diciendo a ellos, y gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, bueno, excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Está diciendo Pablo. Ahora, cuando tú eres bautizado, que era lo que habíamos hablado hace un ratico, por lo general uno es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay más. No hay más. No es a nombre de Andy, a nombre de Alex, a nombre de Ricardo, a nombre de Mada, a nombre de nadie más. Es en el nombre del Señor. Y la intención de Pablo es importante para ver su humildad y ver a quién quería él resaltar. Era el Señor. Versículo 17. Y con este vamos cerrando. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Listo, vamos a desmenuzar bien ese versículo porque hay varias cosas. Entonces, ¿es malo bautizarse? No. ¿Pablo está diciendo que no hay que bautizarse? No. Él está diciendo que en ese momento, en órdenes de prioridad del llamado de Pablo, no era que Pablo fue llamado a bautizar, aun cuando Pablo bautizó gente.
¿cierto? Sino su principal llamado fue ¿a qué? A predicar las buenas noticias. Y eso es el famoso evangelio. Ese fue el propósito de Pablo, ir a predicar el evangelio. Ir a predicar el evangelio. Entonces, ¿está diciendo que el bautismo es malo? No. Está diciendo que entre el bautismo y la predicación del evangelio, ¿qué es más importante? El evangelio. ¿Puede alguien bautizarse y ser salvo sin recibir el evangelio? No. Yo me puedo bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero si yo no he recibido al Señor en mi corazón, ¿quién me salva a mí? Y ahí entraría Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Qué lo salva a uno? ¿Las obras? Porque si yo me bautizo, eso sería una obra, pero si yo no recibo al Señor, no soy salvo. Yo soy salvo por el evangelio, por recibir a Cristo. Ahora, sí es importante que si alguien ya recibió a Cristo y no se ha bautizado, uno preguntarle por qué no se ha bautizado. Porque muy seguramente la persona dice, ala, sí, yo por qué no me he bautizado. No, pues bauticémonos. ¿Sí? Pero si no ha recibido al Señor en su corazón y se bautiza, ¿puede ser salvo? Pues en ese momento, no, quizás después de que el Señor empieza a tratar y eso, pues sí. Y es algo que hay que ver bien. La primera misión, su principal misión y ejecución en el propósito de Dios era predicar las buenas nuevas acerca de la llegada de Dios. Ese era el principal propósito de Pablo. ¿Bautizar? No, sí, también yo bautizo, pero principalmente yo vengo a predicar el evangelio. Pablo, la primera vez que fue a Corinto, ¿saben a quién llegó a hablarles? ¿A los gentiles? No. Llegó primero a hablarle a las personas importantes, judíos, ¿y lo recibieron? No. ¿Y después se vuelve a quién? A los gentiles. Y si se dan cuenta que su principal fundamento era ir a hablar de Dios a quien se le acercara. Él era hablar. ¿Él iba a convertir a alguien? No. Y esa es la cosa difícil en la que a veces nosotros nos frustramos. No, pero es que yo le he hablado a esa persona y nada. Pero recuerden que para discernir las cosas espirituales tiene que haber dentro de esa persona algo. Espíritu. Porque si no hay espíritu, ¿cómo se disciernen las cosas espirituales sin el espíritu? No se puede. Ahora, importante es lo que está diciendo también ese versículo 17, y dice que hay que tener cuidado y ser muy meticuloso. No sé si han escuchado la expresión de que a veces las cosas que no va a hablar tiene que ser contacto, como si fuera con guantes de seda. ¿Por qué? Porque y hay que hilar muy fino. Porque Pablo está diciendo, y yo vengo a darles el evangelio y no se los vengo a dar con un discurso de sabiduría humana. Ok, y entonces no habla uno con sabiduría. No, sí, hay que hablar con sabiduría, pero no humana, con sabiduría que proviene del Señor. Porque en ese contexto cultural, recordemos que estamos hablando de Corinto, Atenas, Grecia, por allá toda esa parte, había algo muy pomposo en ese entonces, y era la gente que era muy intelectual y que tenía una excelente oratoria y que eran bien filosóficos y que trataban de desmenuzar y entender al hombre de una manera esplendorosamente con un argumento envolvente. Y no sé si en algún momento tú has dicho, oiga, tremenda oratoria que tienes. Si me hubiera vendido un hueco, yo se lo compro. Es increíble. Entonces, en este caso, Pablo está diciendo, yo no estoy dando el evangelio de una manera argumentativa, explícitamente, con punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, bien escalafonada, bien ordenada, porque muy seguramente se hubiera podido confundir con un argumento filosófico, o sea, meramente humano y no de parte de Dios. Por el contrario, Pablo más bien era tosquito para hablar. Y yo a veces me identifico con Pablo. Entonces, como que tosquito a veces para hablar. Uno a veces es muy escueto para pronunciar algunas palabras líricas, sino a veces uno además bien es su merced, ¿qué más? Y ya ahí se entendió. Escuetico, pero se logra entender. Y el Señor está mostrando una cosa maravillosa, y es que a través de Pablo, que no era simplemente Pablo, así como dice, es Saulo,
Porque si antes él fue Saulo, ¿cierto? De Tarso, quien era judío de judíos y quien renunció a eso, siendo él cazarrecompensas de cristianos, se vuelca y empieza a hablar de Cristo cuando él perseguía a los que hablaban de Cristo. Y ahí entonces entra en efecto que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es importante evaluarnos eso. ¿Por qué? Colegio. No sé si en algún momento de su colegio, yo sé que ya algunos dirán, no, pues mi colegio es el profe. No importa. Pero en algún momento en ese grado 11, uno la camiseta o algo, ay, raya, me la escribe, me deja aquí un mensaje, y el mensaje es, nunca cambies. Nuestra amistad será por siempre. Dígame, ¿dónde está la amistad que le escribió por siempre hoy en día? Y dígame si al día de hoy no ha cambiado. Entonces, hay un argumento humano que no es real en la práctica, porque la realidad es que nosotros estamos cambiando siempre, para bien o para mal. Pero de que cambiamos, cambiamos. Nadie se queda así como estable ahí, no, yo estoy ahí en gelatinita y de ahí no pasé ni agua ni a hielo. No, uno está cambiando. Uno está cambiando, es una realidad. Ahora, la palabra de Dios que es inspirada a través Pablo, que es el que está dando el mensaje, inspirado por el Señor para salvar a personas pecadoras, y en ese momento, ahí sí nos podemos sentir identificados todos los que estamos, porque merecemos nosotros salvarnos por lo buenos que somos. ¿Quién es bueno? Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10 dice que ¿quién es bueno? Nadie. Nadie. Y entonces ahí es difícil. Eso en la práctica se ve como de esta manera. Regalen un momentico de su atención acá. Miren a su derecha. Ahora miren a su izquierda. Con todo lo bien que les cae a la persona que está a la derecha o a la izquierda, son pecados. Así sean tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hija, tu nieta, y así lo ames como lo ames, esa persona es pecadora y seguirá siendo pecadora hasta cuando lleguemos a la presencia de Él. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que si está en Cristo, aún con todo y su pecado, nos podemos soportar en la unión por el amor de Cristo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ok, y vamos acá. Hay una inmensa diferencia. Cuando digo inmensa, de verdad que es inmensa. Entre la sabiduría de Dios y la del hombre. Y de nada vale tratar de unirlas a las dos, ya que el mensaje de la cruz es opuesto a todo lo que los hombres consideran como sabio. Tanto así que para algunos, y todavía hoy en día, la cruz es una locura. La cruz es locura. Y ahí es en donde uno puede decir, cuando está bien en Cristo y bien arraigado, pues no me saquen de esta locura. ¿Qué otro loco hay con el mismo sentir para poder tener comunión de locura? Porque sí, la cruz es locura para la gente del mundo. Pero para los que estamos en Cristo, no es locura, es unidad y gozo. Eso es estar en Cristo. Imagínense esto. ¿Cómo así que alguien que está con el tema de abogado? No, ¿cómo puede haber un arquitecto? No, ¿cómo puede haber alguien que trabaja en una universidad? No, ¿cómo puede haber un chef? No, ¿cómo puede haber una psicóloga? No, ¿cómo pueden haber gente retirada del ejército? No, ¿cómo pueden haber gente que está posibilada a graduarse? No, ¿cómo puede haber gente que está empezando a estudiar? No, ¿cómo puede haber gente que ya está en sus últimas mirando su vejez? Otros que están empezando. Eso es una locura. Va a tener aquí una mezcolanza de edades, culturas, países, lenguajes con un mismo sentir. ¿No les parece que humanamente sería imposible? Alguien puso un ejemplo que me encantó una vez y dijo, es más fácil coordinar una camada de pollos.
Y es cuando uno dice, wow, que uno tenga el mismo sentir tiene que ser por algo sobrenatural. Bueno, sí hay algo sobrenatural. Dios, Cristo. Si no, no estaríamos unidos. Muy bien. Y vamos ya cerrando. El eslabón de unión en la familia es Cristo. El eslabón de unión en la familia es Cristo. Y el cómo cuidar y practicar dicha unión, ¿saben en dónde está? Su palabra. ¿Quién quiere tener una familia unida? ¿Ok? ¿Quieren tener familia unida? Hay dos claves para tener la familia unida. Uno, y no tiene nada que ver, escuchen bien por favor porque lo voy a decir más, ¿qué? No tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con la religión. La forma de tener mi familia unida es con mi relación con el Señor. Si yo tengo una relación con Dios, las cosas van mejor. Había de esos videos que ponen a veces en redes sociales, aparecía un marín, un hombre de la marina, con su uniforme blanco, bien impulcro, y decía, los jóvenes de hoy en día quieren cambiar el mundo, pero no quieren tener su cama. Y nosotros queremos tener familias unidas sin tener a Cristo en mi corazón. Y ahí uno podría decir, ¿y dónde flores? Y no hay jardines. Esa es la cosa en la que hay que trabajar. La única manera de poder tener una familia unida es a través de mi relación con Cristo, que eso se mimetiza o resulta en una cosa importante. ¿Qué tanto tiempo pasas hablando con tu Señor y Salvador? O sea, en oración. Y la otra parte, ¿qué tanto tiempo tú conoces a tu Señor y Salvador en donde lo puedes conocer a través de su palabra? Díganme, ¿en dónde hay religión ahí? En ningún lado. Ahora, cuando hay religión, ¿saben qué hay? Sí, les voy a decir qué hay. Cuando hay religión, hay división. Y es dolorosamente una realidad. Cuando hay religión, hay división. Porque empieza entonces a entrar el punto número 2. Mis preferencias me dividen de mi familia y del cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2, creo que ese es el versículo de esta iglesia para cerrar casi todas las enseñanzas. El Señor nos conceda gracia, misericordia, paz. Eso es lo que necesita tu familia y la mía, la gracia de Dios. Porque con el amor de verdad de amigos en Cristo y de hermanos, no me lo van a tomar en mal, por favor, se lo suplico. Cuando uno no tiene gracia, sería un desgraciado. Y estoy hablando de la gracia del Señor. Y se escucha, se puede escuchar despectivo, pero en este momento no es despectivo. Quiero que lo miremos, es como contenedor de. Cuando yo tengo la gracia del Señor, soy bendecido. Pero cuando no la tengo, soy desgraciado de su maravillosa gracia. O sea, fácilmente fijo en esa casa ahí. Hoy me voy a levantar. ¿Con quién es que hoy es la pelea? Porque hoy sí. Hoy sí. Y ahí se vienen todas las palabras que han pasado por nuestra mente. Usted está buscando lo que no se le ha. Y esta fue la gota que rebosó. Y ahí empieza a desahogarse y a ir fluyendo todo lo demás. Porque le doy paso a que mi carne tome el control. Y por último, pues finalmente, hoy, ayer siendo el Día de Amor y Amistad, si hay algo que es delicioso que nosotros podamos tener un regalo, es el don de Dios, que ha sido Cristo. Y también junto con Él, a través del tiempo y del crecimiento y del fortalecimiento, y aquí viene entonces, ¿cómo?
En mi primer llamado, que es a ser santos. Segundo, en mi segundo llamado, que es a tener una relación con Cristo. Y tercero, en tener comunión con los demás, empieza uno a pegarse en lo de los demás. Si yo estoy pegadito a los de la iglesia, uy, este hombre tiene una familia increíble y le enseña a sus hijos todos los días la Biblia. Yo quería hacer lo mismo. Uy, venga, yo si llego a tener un hijo, quisiera hacer lo mismo. Y después uno va por aquí, oh, wow, y este hombre tiene un trabajo así. Y después de la iglesia se va para su trabajo. ¡Increíble! ¿Y eso puede pasar? ¿En quién? En Cristo. Si no hay Cristo, no pasa. ¿Pueden los hijos invitar a sus papás a la iglesia? Sí. ¿Y puede un papá llegar a la iglesia por un hijo? Sí. ¿Puede llegar a la iglesia un papá por un hijo? Sí. Por el testimonio de su hijo. Lo he escuchado. ¡Wow! ¿Saben por qué estoy viniendo? Porque mi hijo ha mostrado unos cambios interesantes, buenos. Yo quiero saber qué es eso tan bueno. Y es el amor de Cristo. Listo, cerramos entonces con los 2 punticos. Solo fueron 2 nomás. El llamado a la unidad en armonía. Ok, si no estás en armonía, si hay que hacer algo. Repitamos. Si no estamos en armonía, algo está pasando. Mi carne está prevaleciendo. ¿Tengo que arrepentirme yo? Sí. Y este es el problema grande, que a veces cuando dicen no hay armonía, es que usted es el que se tiene que arrepentir. Y al otro lado, es que es usted. ¿Quién se tiene que arrepentir? Los dos. Si no, no va a haber armonía. Porque cuando se arrepiente el uno y el otro no, entonces el otro es el que está ahí. Y después el otro dice, no, ya me arrepentí, ahora usted que se arrepienta, pues. Y ahí empieza a entrar uno en el bucle, en un círculo de desamor. Durísimo. Entonces, queremos tener armonía, arrepintamos. ¿De qué? De mi pecado. Deje que el Señor obre en el otro y que Él se pueda arrepentir de su pecado. Porque solamente eso lo va a hacer Cristo. Y el punto número 2, grande, o sea, bien grande. Mis preferencias, le voy a poner ahí encima, religiosas, no me deben dividir del cuerpo de Cristo. Por supuesto, cuando yo estoy en Cristo. Porque si no estoy en Cristo, lo que necesito es estar en Cristo. No es de preferencias, es primeramente estar en Cristo. Pero si yo ya estoy en Cristo, mis preferencias no me pueden dividir. No me pueden dividir del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, ¿cuántos son? Uno solito. Acompáñenme en una oración para cerrar esta parte de la enseñanza. Padre amado, gracias Señor, gracias por tener unidas el día de hoy a tantas personas aquí, y no solamente aquí, sino en las diferentes iglesias, Señor, que están llevando tu palabra, que están animando y uniendo a que podamos ir únicamente y exclusivamente a ti, Señor. Gracias, Señor, porque intercesor tenemos unito, Cristo. Gracias, Señor, porque eslabón hay Cristo. Y solamente a través de Cristo vamos a tener salvación y vida eterna. Vamos a tener proceso de santificación, sí, y es a través de ¿quién? De Cristo. Gracias, Señor, porque independientemente de edades, culturas, sufrimientos, dolores, pecados, alguien nos debe unir. Y eres tú, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a celebrar algo importante. Y es la Santa Cena. La Santa Cena. Ok, ¿qué mejor que hablar de unión cuando hay comunión? Y la cena es el momento de que haya comunión. ¿Tenemos algo en común? Sí, Cristo. Y Cristo nos une. Ok, entonces, les animo por favor para que abran su Biblia. Lucas capítulo 22. Versículos del 17 al 21. Lucas capítulo 22. Versículos del 17 al 21. Que dice así. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto. Y en este momento, mientras vamos leyendo, va a pasar la cena. Y tomen esto.
tomen esto entre ustedes. Les digo que no volveré a beber el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Versículo 19. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se los dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Paramos ahí. Importante lo que está diciendo la escritura. Abran su escritura y mírenla bien. El Señor de verdad le permite a uno abrir los ojos de una manera bien grande. Y dice: hagan esto en memoria de mí. O sea, esa copa, ahí no está la sangre de Cristo. No está. Ese pedacito de pan, ahí no está la carne de Cristo. No está. Es un símbolo. ¿Para qué? Otra vez con amor. De verdad, yo estoy diciendo un poquito cosas duras, pero sopórtenme, por favor, en el amor al Señor. Nuestra mente a veces es una mente ingrata. Y a la mente a veces se le olvida ser agradecida. Y eso es lo que el Señor quiere que recordemos y agradezcamos a Cristo lo que hizo por ti y por mí. Que el que debió ir a la cruz era yo. Y que no fui yo, sino fue Él. Y eso es lo que debo agradecer. Versículo 20. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre esta mesa. ¿Ok? Y esa copa es un nuevo pacto. Generalmente todos los pactos que hacía Dios entre Dios y el hombre, la embarraba igual el hombre. Pero este nuevo pacto es donde lo hace Dios con Dios, no tiene falla. Y es lo que recordamos, el glorioso intercambio que hubo. Para la cosa que, con el que tienes el problema, ¿no? No te vas a quedar un año sin arreglar las cosas y no puedo tomar la cena, porque entonces te estarías privando de la comunión. Y si te sientes lo suficientemente inmerecedor y pecador, recuerda que tenemos abogado para con el Padre, tenemos a Jesucristo el Santo. Y esa es la manera en la que yo puedo tomarla de una manera digna, no perfecta, porque todos los que la tomamos somos imperfectos a causa de nuestro pecado. Pero quizás la distancia me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor. Mi deuda tú pagaste, me diste salvación. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias como soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada me perdonará. Te doy gracias,
Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Qué gran privilegio es poder sostener esta galletita y esta sangre que representan tu cuerpo y tu sangre, que fue derramada por nosotros. Y perdónanos, Señor, porque hay veces no entendemos el peso de lo que estamos sosteniendo en nuestras manos. Y te pedimos hoy, Señor, que traigas arrepentimiento y convicción a nuestro corazón para cuando recordemos, Señor, lo que ha costado el pago por nuestros pecados, podamos por fin entender, Señor, cuánto nos amas. Tenemos en nuestra mano la muestra de amor más grande que alguien puede mostrar, Señor. Y has entregado absolutamente todo por nosotros. Y te pedimos que de la misma manera, Señor, estemos dispuestos nosotros también a vivir una vida que te glorifique. Entonces, Señor, recordándote, como dice la Escritura, en estos momentos pasamos a tomar primero el pan. Y después pasamos a tomar la copa. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por este cuerpo de creyentes que hoy celebra esta comunión contigo, Señor. Tú dijiste que no vas a volver a tomar de esta copa hasta que estemos de regreso contigo, y anhelamos, Señor, así como estamos haciendo hoy, más adelante poderlo hacerlo contigo en tu presencia como una gran familia en la fe. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito por favor para que nos pongamos en pie y cerremos con la última alabanza. Cantemos juntos. Ahora quiere ser amor, es tu gracia la que me salvó. Paso de tiempo de ti. Tu has dado mi alma perfección. Gracias a Él podemos cantar en agradecimiento. De mi pecado me rescataste, tu gloria cadena se dio. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. En el futuro ahora veo en tu voz mi amor. Mi alma perteneció, glorioso día, tu sangre me escapó. Tu voz ganó, mi alma perteneció, mi alma perteneció. Glorioso día, tu sangre me escapó. Entonces, si vamos a tomar nuestros asientos, mientras tenemos los anuncios y los